No es necesario ser una gran estrella del ajedrez para producir una obra inmortal, aunque, como es lógico, en esta colección casi todas las partidas están firmadas por grandes estrellas, pero de vez en cuando me gusta recordarles que no siempre es así. Por ejemplo, al autor de la maravillosa obra de arte que vamos a disfrutar ahora, seguramente casi ninguno de ustedes lo conoce. Bueno, y yo tampoco hasta que vi esta maravilla. En Hungría y gran parte de Rumanía, el apellido Szabo es tan común como García en España u otros países de Latinoamérica. Nuestro héroe de hoy se llama Gergely Szabo, es gran maestro y entrenador, nació en 1983 y esta partida contra Stepanenku corresponde a la sexta ronda del Campeonato de Rumanía de 2023, que se jugó en la ciudad de Sebeș. Szabo estaba un poco por encima de los 2.500 puntos elo y Stepanenku estaba cerca de los 2.300. Sin embargo, como ustedes van a ver, la fuerza de Stepanenku, la fuerza real, probablemente sea mayor, porque la defensa que planteó era realmente meritoria. Pero en fin, empecemos por el principio. Szabo empieza con E4, Stepanenku plantea la defensa Caro-Kann con C6, D4, D5 y Szabo opta por la variante del avance, E5, Stepanenku rápidamente saca su alfil a F5. La idea de las negras aquí suele ser que una vez que el alfil de casillas blancas está fuera de la cadena de peones, luego se puede jugar E6 y así el alfil no ha quedado encerrado detrás de los peones, como ocurre, por ejemplo, en muchas variantes de la defensa francesa. Esa es quizá la principal diferencia entre la francesa y la Caro-Kann. Bien, Szabo primero juega H4, cuya idea es precisamente cuestionar la estabilidad de este alfil en el flanco de rey y sobre todo que provocar H5, que de hecho fue la respuesta de Stepanenku, con la idea de que ahora a alfil D3 no tendría ningún sentido jugar alfil G6, sin embargo con el peón de H7 retomando en G6 sí lo tendría. Por tanto se cambian alfiles en D3, dama por D3 y este es un jaque interesante, porque tanto si alfil D2 como C3 la idea es jugar dama A6 y cambiar las damas, lo que evidentemente aliviaría mucho la presión sobre las negras. Y la otra idea es que si las blancas optan por caballo D2, que de hecho es lo que eligió Szabo, ahora este alfil ya no puede aprovechar que la casilla G5 se ha debilitado con el avance H5 para ir de una vez a G5. Entonces, después de caballo D2, ahora ya, como les decía antes, los peones negros se quedan fijados en casilla blanca una vez cambiado el alfil que corría por esas casillas. Caballo F3, completando el desarrollo por ambos bandos, caballo H6, enroque, caballo F5, esta es una casilla muy buena para ese corcel negro, tocando el peón que al ir a H4 se ha debilitado un poco, y Szabo empieza ya a crear tensión en el centro con C4, alfil E7 tocando dos veces el peón de H4, que se defiende con G3, enroque, B3, sosteniendo la cadena de peones centrales, y Stepanenku empieza a preguntar o a plantear problemas ya en el centro directamente con torre D8, que está presionando, como es fácil ver, el peón de D4. Bien, aquí hay diversas formas de jugar, pero Szabo elige la más aguda, probablemente calculando lo que va a pasar en la partida, que es verdaderamente una idea muy profunda. Juega torre D1 y ahora Stepanenku reacciona de inmediato con C5, que es
totalmente correcto. Aquí se conocía ya alguna partida donde las blancas tomaron en D5 y si las negras toman con la torre, pues este caballo dispone de la casilla C4 atacando la dama, o también puede ir a E4, etc. Pero Szabo tiene una idea distinta y juega D por C5, que no es objetivamente la mejor jugada, era mejor tomar en D5, pero sí plantea alguna trampa interesante o muy interesante en la que de hecho cayó Stepanenko. Aquí la jugada verdaderamente preferible sería caballo C6, sin prisa para tomar en C5, conectando las dos torres, por motivos que ustedes comprenderán enseguida. También sería correcta alfil por C5. Y la peor de las tres no es que sea mala, pero la jugada dama por C5 plantea algunos problemas que enseguida verán ustedes. Es verdad que dama por C5, y seguramente por eso Stepanenko la hizo, amenaza caballo por G3, aprovechando la clavada del peón de F2. Prácticamente esto obliga a las blancas a jugar caballo F1. Pero ahora Stepanenko cae en la trampa que le ha tendido Szabo. Juega D por C4, esperando que la dama blanca se mueva, se cambian las torres en D1, luego caballo C6, y las negras tienen un desarrollo verdaderamente muy sano, muy cómodo. Pero Stepanenko no evaluó bien este sacrificio de dama. Dama por D8 jaque, alfil por D8, torre por D8 jaque, rey H7. Bien, esta posición es difícil de valorar. Las máquinas dicen que aquí las blancas están bien y las negras también, de hecho, es decir, dan un juego como equilibrado. En realidad, en términos humanos, en una partida entre dos seres de carne y hueso, es más fácil jugar esta partida con las blancas por esta clavada del caballo sobre la torre indefensa de A8, la posición del rey en H7, que va a tener que salir a G6 más temprano que tarde, está bastante expuesta. Entonces, insisto, entre humanos es más fácil jugar esto con las blancas. Ahora bien, las máquinas aquí dicen que la mejor jugada es B por C4, pero tiene mucho más sentido desde la lógica humana caballo E3, que es lo que hizo Szabo. Bien, aquí Stepanenko descartó el cambio de caballos porque, lógicamente, después de caballo por E3, alfil por E3 atacando la dama, las blancas ganan un tiempo y luego pueden doblar torres. Lo que Stepanenko no evaluó correctamente es que en esa variante, después de caballo por alfil por E3, dama A5 y torre de A a D1, por ejemplo, la jugada C3 hace que este peón sea muy molesto, sea como una mosca revoloteando sobre la posición blanca, que impide que las blancas puedan hacer algo tan sencillo aparentemente como mover la torre por la octava, llevar la otra torre a la octava, y entonces las amenazas sobre B8 y que también contra el rey negro serían realmente tremendas. Pero este peón aquí en C3 puede ser verdaderamente muy molesto. Bueno, en todo caso, Stepanenko prefirió jugar dama A5, lo cual además tiene una pinta excelente, porque está atacada la torre. Y me imagino que le dio un respingo o un vuelco al corazón cuando vio que la jugada de Szabo no era mover esa torre, sino dar jaque en G5 primero, bueno, esto seguro que sí lo había previsto, y ahora contra el rey G6 no mover la torre, sino caballo G2, un truco verdaderamente muy profundo. Por eso hubiera sido mejor para las negras, para evitar esta pesadilla, haber cambiado los caballos en E3.
porque ahora la torre de D8 es incomestible. Si dama por D8, caballo F4 jaque, única rey H6, caballo por F7 jaque, ganando la dama. Por tanto, la torre es tabú. Bien, tampoco es el fin del mundo, es decir, la posición todavía es muy dinámica, muy compleja y se puede jugar de diversas maneras. Lo que juega Stepanenko es caballo por G3, con la idea de habilitar esta casilla para el rey negro. Y además así se está amenazando la torre, porque ahora el rey negro ya no tiene que ir a la casilla donde recibe el jaque al rey y a la dama, sino que dispone de F5. A las máquinas les gusta más, pero es muy complicado, jugar caballo H6, permitiendo caballo F4 jaque, rey F5, en fin, en algunas variantes ese rey termina por E4, una variante muy difícil de calcular para un humano y por tanto tiene mucha lógica que Stepanenko jugase caballo por G3, que tampoco, insisto, es una mala jugada. Bien, ahora siguió con caballo F4 jaque, rey F5 y caballo por F7, defendiendo la torre de D8. Y aquí hay que parar porque la posición se ha complicado de forma endemoniada y para entenderla bien necesitamos un poco de tiempo. Aquí las negras disponen de diversos recursos, aunque ese rey en F5 corra peligro en principio, pero de momento no se ve como las blancas, digamos, pueden atacarlo de forma mortal e inmediata. Sin embargo, las negras parece que pueden hacer varias cosas muy molestas, pero vamos a ir descartándolas, o mejor dicho, vamos a descartar la primera de ellas. Dama E1 jaque, aunque pueda tener un aspecto muy atractivo, sería un error, porque después de dama E1 jaque, rey G2, y las negras ahí no tienen nada. Por ejemplo, si dama F1 jaque o dama H1 jaque, el rey toma el caballo de G3, las blancas tendrían, creo que, torre y 2 piezas por la dama, además este caballo seguiría clavado, este rey estaría en peligro, la dama negra sola por sí misma no puede hacer gran cosa y por tanto eso sería un error. Me imagino que si Stepanenko hubiera sabido lo que le iba a pasar, probablemente habría jugado aquí caballo E2 jaque. Prácticamente es forzado capturar ese caballo y entonces, solo entonces, dama E1 jaque y luego tomar el caballo en E2. Eso daría una posición compleja, porque con ese rey por el centro del tablero, las piezas negras todavía sin desarrollar, habría mucho lío, pero menos problemas para defenderse las negras que en la partida. Aunque, por otro lado, es difícil criticar la jugada de Stepanenko, que de hecho objetivamente no es mala en absoluto. Él jugó dama C3, que ataca la torre de A1, pero supongo que el corazón de Stepanenko debía ser, o debe ser, muy fuerte, no debe tener ningún problema cardíaco, porque si no, igual le podía haber dado un ataque al ver la respuesta de su rival, de Szabo, que se despreocupó por completo de esta torre. Szabo jugó rey G2, un golpe verdaderamente magnífico. No solo aparta el rey de la primera fila para que no pueda haber jaques molestos, sino sobre todo la idea de rey G2 es crear redes de mate contra el monarca negro. El rey blanco contribuye a la caza de su homólogo negro. Bien, redes de mate pues hay de diverso tipo. Por ejemplo, si ahora dama por A1, o sea, la torre de hecho es incomestible, porque si dama por A1 seguiría caballo D6 jaque, ahí no vale irse a G4 porque sigue F3 jaque, rey por H4 y caballo G6 mate. Por tanto, después de dama por A1, caballo D6 jaque, habría que tomar
el peón de E5, entonces caballo por C4 jaque. Ahí hay dos variantes, el rey puede ir a F6 o puede ir a E4. No voy a marearles más a ustedes con más variantes porque es un lío tremendo cantarlas todas, pero sí les recomiendo encarecidamente que hagan ustedes un ejercicio de cálculo a partir de esta posición, porque es muy interesante. Primero ustedes solos, con sus propias cabezas, sin ayuda de los amigos inhumanos. Y luego cuando, por ejemplo, hayan escrito las variantes que han calculado, las comparan con lo que dicen las máquinas. Llegarán a la conclusión de que el rey negro está en una red de mate en todas las variantes. Y además habrán mejorado ustedes sus habilidades de cálculo por un lado y tácticas al mismo tiempo. Por tanto, créanme si les digo, antes de que hagan el ejercicio, que la torre de A1 es incomestible. Bien, entonces, ¿qué se puede hacer con las negras si las blancas, de hecho, ya están amenazando ese jaque con el caballo en D6, etcétera? Pues Stepanenko, con buen criterio, jugó caballo E4 para evitar buena parte de las amenazas de las blancas. A lo cual Szabo, digamos que renueva las amenazas porque lleva su torre a F8 y ahora como caballo D6 sería jaque doble con la torre y con el caballo, pues insisto, está renovando todas sus amenazas. ¿Qué hacer ahora aquí? Bueno, lo que hizo Stepanenko es lo que probablemente hubiéramos hecho muchos de nosotros. La jugada, digamos, más intuitiva es quitar el rey de la amenaza de jaque doble. Él jugó rey G4. En realidad, la mejor defensa hubiera sido caballo C6, porque si torre por A8, entonces como ya no hay jaques dobles, después de caballo C6, torre por A8, la torre de A1 sí sería comestible. No lo es en este momento directamente, pero sí después de caballo C6. Pero claro, todo eso es muy fácil de decir a toro pasado, cuando sabemos lo que pasó en la partida, la hemos analizado con nuestros amigos inhumanos, etc. Pero es bastante lógico que Stepanenko aquí optase por la variante más lógica, que es quitar el rey del jaque doble y llevarlo a G4. Bien, pero entonces Szabo empieza a crear nuevas redes de mate. Ahora lo que juega es alfil E3, una jugada muy sibilina, muy profunda, cuya idea es que la dama deje de controlar F3, de modo que ahora se está amenazando, por ejemplo, caballo H6 jaque, si G por H6, F3 jaque, y si rey por H4, caballo G6 mate. Ante eso es muy difícil encontrar una defensa. Obviamente no vale tomar la torre, por lo que acabo de explicar, por esa amenaza que tienen las blancas. Entonces Stepanenko una vez más encuentra la mejor defensa, que prácticamente es la única defensa, que es caballo por F2. Así ya no existe el jaque en F3. Pero Szabo encuentra una réplica verdaderamente tremenda, que es caballo D5, que ataca a la dama y amenaza defiende el alfil y amenaza muchas más cosas. Por ejemplo, ahora el caballo es incomestible por la siguiente variante. Si E por D5 sigue caballo H6 jaque. Ahí hay dos variantes. Si las negras toman el caballo en H6, torre F4 es mate directamente. Por tanto, las negras tendrían que jugar después de E por D5, caballo H6 jaque, rey por H4. Pero entonces, torre F4 jaque, recuerden que este caballo estaría en H6, torre F4 jaque,
las negras se tapan con el caballo en G4, esta torre da otro jaque en H1, entonces el rey tiene que irse a G5, pero entonces torre por G4 es jaque doble y mate, porque está dando jaque con la torre y con el alfil al mismo tiempo. Entonces la decisión de Stepanenko fue eliminar la torre para que no exista ese jaque en H1, pero todavía Szabo, como si fuera una fábrica de crear redes de mate, saca otra red de mate. Entonces lo que juega es efectivamente caballo H6 jaque, si peón por H6, torre F4 sigue siendo mate, por tanto hay que jugar rey por H4, pero ahora, aunque no existe el jaque con la torre, sí existe esta otra red de mate. Alfil por F2 jaque, rey G5, alfil E3 jaque, ahora sería un gran error volver a H4 porque seguiría torre F4 jaque, única rey G5 y torre G4 jaque doble y mate al mismo tiempo, con el alfil y con la torre apoyada con el caballo de H6 como hemos visto antes. Por tanto, a este jaque no hay más remedio que retroceder a G6. Y aquí empieza una maravillosa, una mágica danza de los caballos blancos que conducirá al mate. Caballo E7 jaque, única rey H7 y ahora caballo F7 que amenaza torre H8 mate. No tiene mucho sentido jugar G6 porque entonces seguiría caballo G5 jaque, rey G7, torre G8 jaque, rey H6 y torre por G6 mate, apoyada la torre por este otro caballo. Por tanto, la única... sí se puede jugar dama por A2 jaque o dama B2 jaque, pero no sirve para nada, porque, insisto, la dama sola no puede hacer nada contra el rey blanco. Si dama por A2 jaque o dama B2 jaque, el rey blanco puede ir a cualquiera de las tres casillas de la tercera fila, por ejemplo, rey H3 seguramente es lo mejor, y no habría cambiado nada sustancial en la posición. Entonces, Stepanenko se guarda esos posibles jaques y juega caballo C6, a ver si desviando a la torre, o sea, sacrificando su torre en A8, quizá el caballo pueda ayudar a su dama a algún contrajuego, algún contraataque frente al rey blanco. Pero aquí hay que incidir en un detalle práctico. Esta es la jugada 31. El primer control de tiempo es en la jugada 40. Entonces Szabo, con mucha habilidad, en vez de tomar la torre lo antes posible, lo que hace es ir repitiendo dos veces diversas posiciones para llegar antes al control de la jugada 40 y solo entonces toma la torre. Primero juega caballo G5 jaque, rey H6 única, repite jugadas, caballo F7 jaque, rey H7, caballo G5 jaque, rey H6, pero ahora cambia y se come este peón de E6 con jaque descubierto del alfil. Es única, rey H7, vuelve a dar el mismo jaque, rey H6 y ahora cambia. Ahora lo que hace es llevar este caballo a la casilla H4, donde va a estar muy bien ubicado para el mate final. Caballo F5 jaque, única rey G6, caballo H4 jaque, única rey H6. Ahora se podría tomar ya la torre, pero conviene seguir ganando jugadas para pasar el control. Entonces Szabo repite otra vez, caballo F7 jaque, rey H7, caballo G5 jaque, perdón, rey H6 y solo ahora por fin se come la torre de A8. Bien, paremos un momento. Ojo, porque las blancas amenazan mate en una, amenazan torre H8 mate.
Una vez más, la dama puede tomar aquí con jaque o puede jugar dama b2 jaque, pero insisto, eso no cambia nada porque el rey blanco va a h3 y la amenaza de mate en h8 se mantiene y la dama desde aquí es impotente para evitar eso. Entonces, para poder seguir luchando en la partida hay que jugar g6. Ahora es cuando ya hay que pensar en cómo dar mate y Szabo encuentra la manera. Torre g8, amenaza torre por g6 mate. Le repito una vez más, a riesgo de ser pesado, que la dama en cualquier momento puede dar jaques aquí, pero no cambia nada. Caballo por e5 está defendiendo el mate en g6 o no, porque el remate, la guinda final de la partida es verdaderamente preciosa. Torre por g6 jaque, caballo por g6 y caballo f5 mate. Cuando veo una maravilla de este calibre, no puedo dejar de acordarme, aunque hayan pasado ya más de 40 años, lo muy satisfecho que me sentía yo conmigo mismo cuando salía de la sala de juego después de haber producido una partida muy bella. Pero claro, cuando es tan bellísima como esta, no sé yo si te pueden entrar ganas de retirarte del ajedrez, porque la probabilidad de que puedas producir algo todavía más bonito es prácticamente cero. Gergely Szabo ya es inmortal. No sé qué tiene el ajedrez, pero nos engancha. Si a usted también le ocurre, le sugiero que se suscriba a este canal. Y si ya está suscrito, pues mil gracias por estar siempre ahí.